Iniciamos ya el programa de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Belén Aguilar Yumbe. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. Ya son las 6, ya nos son las 6 de la mañana en punto, tiempo del centro de la República Mexicana en este día 15, hoy es quincena, dirían los clásicos que hoy toca, 15 de noviembre del 2022, con mucho gusto y el entusiasmo de siempre, este equipo de trabajo arranca operaciones este día 15 de noviembre, con mucho gusto agradeciendo a las personas que desde muy temprano siguen nuestro trabajo y sobre todo a aquellas personas que desde muy temprano, incluso minutos antes de las 5 de la mañana, se reportan en nuestras redes sociales y nos indican que ya están listos para iniciar junto con En torno al dinero el día de hoy. Gracias por su entusiasmo, gracias por su actitud, gracias por su lealtad hacia nuestro trabajo informativo. Es para nosotros un verdadero placer trabajar para ustedes. Gracias, muy buenos días. Iniciamos, Belén, ¿cómo estás? Buenos días. Iniciamos recordando a las personas quienes hoy cumplen su onomástico. Hola Lalo, amigos de En torno al dinero, ¿cómo están? Pues muy buenos días y hoy es el onomástico de Alberto. Alberto. Betos. Los Betos, no, sí hay un chorro. Alberto Helguera, sí. Alberto Helguera, compañero mío desde la primaria, lo tengo muy presente siempre. Alberto Cortés, no fue mi compañero, pero en paz descanse. ¿Tú lo escuchaste cantar? Sí, claro. Porque Sí. te veo con cara de what? No, sí lo escuché. Creo que él cantaba una canción que se llamaba Castillos en el Aire, algo así. No, bueno, no me sé su repertorio, pero sí, Alberto Cortés, gracias. Hay muchos, Alberto Collado, por supuesto, también compañero mío, Alberto García odontólogo. Zarubi. Alberto García Zarubi, gracias. Tú lo recuerdas si lo quieres bien. Sí. Bueno, no entremos en detalles. Muchachos, si son tan amables para los Albertos. Albertos hay un chorro, hay un resto. Muchachos, por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días. Felicidades a todos los Albertos. Bueno, las efemérides. Un día como hoy, 15 de noviembre, pero de 1630, muere el astrónomo alemán Johannes Kepler, quien descubre las 2 primeras leyes de movimiento planetario, las cuales plasmó en Astronomía Óptica y en The Cosmographic Mystery. También un día como hoy, hoy es el Día Mundial Sin Alcohol, promovida por la Organización Mundial de la Salud, con la finalidad de concientizar a la población mundial acerca de los daños psíquicos y físicos que ocasiona el consumo de esta sustancia en nuestro organismo. Es de vital importancia fomentar la responsabilidad en su consumo. Y eso es todo el día de hoy. Justamente hoy hablaremos de este tema. Perfecto, sí, muchas gracias, por supuesto. Claro, y estas son las noticias más importantes con las que iniciamos este día martes. INAI ordena a Segalmex dar a conocer las denuncias ante la FGR por desvío de casi 900 millones de pesos. A Bancomext le pide informar sobre financiamiento para refinería Dos Bocas. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes debe aclarar el destino de 638.9 millones de pesos, señala la Auditoría Superior de la Federación. Decisiones de Banjico dependen de las condiciones cíclicas de la economía del país, no son mecánicas con respecto a lo que decide la FED, señala Galia Borja, subgobernadora del Banco Central.
China eleva 28% sus exportaciones a México en 2022, revelan cifras del Banco de México. El presidente López Obrador minimiza la marcha ciudadana en defensa del Instituto Nacional Electoral y la califica como striptease del conservadurismo. El Senado buscará consenso y no avalará una reforma electoral que implique regresiones, advierte Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. INE pide al canciller Marcelo Ebrard respetar parámetros constitucionales de campañas. Amazon planea despedir a unos 10,000 trabajadores a partir de esta semana. América del Norte tendrá la mayor desaceleración en volumen de importaciones en el mundo, prevé la Organización Mundial de Comercio. Los presidentes Joe Biden y Xi Jinping se reúnen en el G20. Intentan evitar nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. Asamblea General de la ONU pide a Rusia pagar a Ucrania daños, pérdidas y heridas. Bien, vamos a los diarios. ¿Qué rezan los diarios en sus encabezados principales, al menos de los diarios que se editan en la capital de la República Mexicana? ¿Cómo estás, Leti? Muy buenos días. Todavía asoleada, ¿verdad? Muy buenos días. Muy Todavía asoleada soleada y y muy muy contenta. motivada, muy Sí, contenta. ¿Por qué estás sí. tan contenta? Pues porque asistí a la marcha y vi una gran participación de los ciudadanos en esa marcha. Sí, que por cierto fue Sinforosa Betancourt y se hizo acompañar de un camarógrafo. Tendremos, no sé si hoy, pero tendremos ya la posibilidad de ofrecer su trabajo y sus saludos al programa que cumple el 4º aniversario. Pero sí, lo que vi de Sinforosa Betancourt fue muy relevante, o sea, el ánimo y que tú nos transmites, que nos has transmitido, el ánimo también de los otros compañeros que en este programa asistieron a la marcha y que sí estuvo concurrida, consciente, muchas familias enteras, ¿eh? Eso habla bien, ¿no? Sí, y el Muchas momento familias enteras. emocionante, perdóname, de cantar el himno nacional, todos ahí en el Monumento a la Revolución, fue Muy algo sí, único, sí. sí, me imagino, son momentos, sí, cantar el himno en esas condiciones bueno, se estremece uno, ¿no? Sí, y después de haber oído a José Waldenberg Es el con único un orador. discurso muy moderado, muy concreto y muy de explicar de qué se trata, ¿no? Pepe Este Goldenberg, en otro movimiento. momento, en los 80, Pepe Goldenberg fue colaborador de nosotros cuando yo era director de noticieros en Canal 11 de televisión y fue colaborador de nosotros muy permanente, muy consciente, excepcional Pepe Goldenberg, a quien mando un saludo. Pero por lo pronto, ¿qué dicen los diarios? Vamos a los encabezados. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este martes 15 de noviembre de 2022. Reforma. Y tras la marcha, rechaza PRI reforma. Promete Alito proteger al INE. Si falla, así le irá, advierte PRD. Cierran filas en la oposición para defender órgano electoral. El Universal. La oposición reta a Andrés Manuel López Obrador a votar ya la reforma electoral. PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en Cámara de Diputados aseguran que van en contra de iniciativa. Alejandro Moreno descarta primor. Excelsior. Senado no apoyará regresión electoral. Ricardo Monreal. El Poder Legislativo debe escuchar las voces que se han manifestado en contra de la reforma en la materia, consideró el líder de la bancada de Morena. Milenio. Comparten menchos y chapos proveedores para drogas sintéticas. Pilla el Centro Nacional de Inteligencia a las empresas Enlace RAM, Escomexa y Pochteca, firmas legalmente constituidas como fachadas del narco. La Jornada. Gran red de corrupción en Cofepris obstruyó al país. Svarch. Con apoyo de la Marina se puso fin a mafia de 36 altos mandos. El Financiero. Banxico no sigue a Fed por regla mecánica. Galia Borja. Decisiones sobre tasas dependen de las condiciones internas. El Economista. Futuros del peso en mercado de Chicago hilan 3 semanas al alza. Con 600 puntos base más en la tasa, es atractivo. El Heraldo de México.
Aumentan 60% de efectivos contra huachicol, mayor vigilancia. En los últimos meses, los elementos de fuerzas federales actuaron en 7 ductos prioritarios en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Nuevo León, Jalisco y Michoacán. El Sol de México. Soy una gente capacitada, entrenada. Marcelo Ebrard Casaubon. En entrevista, el canciller responde hacia la pregunta de por qué los mexicanos deberían votar por él. Reporte Índigo. El reto está puesto. El verdadero desafío que debe emprender la oposición es dar prioridad a las causas de fondo que unen a los mexicanos y articular un proyecto de nación sólido. La Razón de México. Choca reforma electoral que busca 4T con reservas de Monreal y Alito. Se requiere buscar consensos, señalan. Y hasta aquí los encabezados de este martes, Lalo. Muchas gracias, Leti. Regresaremos con los encabezados financieros. Por lo pronto le informamos que en esta madrugada para nosotros, en este día 15 de noviembre, la población mundial alcanzó 8,000 millones de personas, cumpliendo con las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas lanzadas el 11 de julio, en las que decía también que en la India va a superar a China como país más poblado del mundo en el 2023. De acuerdo con la plataforma reconocida a nivel mundial Worldometers, la población mundial finalmente superó los 8,000 millones de seres humanos la noche de este martes 15 de noviembre, fecha en la que la ONU celebra de manera simbólica la cifra. Este año, el Día Mundial de la Población marca un hito en la que la Tierra acogerá por ocasión primera 8,000 millones de personas. Esta es una ocasión para celebrar nuestra diversidad, reconocer nuestra humanidad común y maravillarnos de los avances en salud que han prolongado la esperanza de vida y reducido drásticamente las tasas de mortalidad materna a infantil, dijo Antonio Guterres. El mundo llega a los 8,000 millones de habitantes a su ritmo de crecimiento anual más lento desde 1950 y desde el 2020 la tasa de crecimiento en la población ha estado por debajo del 1%. Insisto, desde 2020 la población mundial crece a un ritmo de 1%. Y bueno, ¿cómo se ve la Tierra poblada con 8,000 millones de seres humanos desde 64,000 kilómetros de altura? ¿Eran 64,000 kilómetros? No, 36,000. Ah, yo estoy mandando más lejos. Sí, 72,000 de ida y vuelta, pero son 36,000 de altura, están los 36, ya satélites. está yo mandando al rancho del presidente. Creo que ese todavía queda más lejos. Sí. Pero Sí, perdón, bueno, no era mi intención llevarte tan lejos, pero bueno, ¿qué es? 36,000, 36,000 kilómetros de altura están los satélites. 36,000 y dando vueltas. ¿Y cómo viste el clima? No dan vueltas, ¿eh? Bueno, tienen una No. posición geofísica que le llaman. Hay unos satélites de onda de órbita baja que esos sí van girando junto con la Tierra. ¿Esos van, si están quietos? Hay unos satélites que están quietos, por ejemplo, el Solidaridad. ¿Tú vas y a tomar la foto? Ajá, entonces esos están quietos. Bueno, no quietos, van girando junto con la Tierra. Perdón. Sí, van girando junto con la Tierra. Y hay unos satélites de órbita baja que esos sí están quietos. Por ejemplo, las estaciones de radio satelital llegan a tener hasta 54, 64 satélites rodeando la Tierra completamente. Se van comunicando para poder dar servicio a todas las áreas. Que por cierto, ya va a salir el teléfono de Tesla, o ya salió en algún lado. Ya salió y dice ella que ese sí va a tener cobertura, no va a andar con pedazos de cobertura, que va a tener cobertura absoluta y total, ¿no? Bueno, eso reza la publicidad, al menos. Sí, Pero bueno, esa es otra cosa. Vamos a ver el asunto del clima. Debe ser un teléfono satelital, pero sí vamos al clima. Vamos a empezar por Estados Unidos. En Estados Unidos las lluvias básicamente estarán en la zona central. Tendremos lluvias, por ejemplo, en las ciudades de Atlanta, en Chicago, en Denver. En Kansas serían las lluvias más importantes. Ahora te doy las temperaturas de algunas de las ciudades más importantes. Por ejemplo, en Chicago van a estar a 0 grados, ni frío ni calor, 0 grados. Exactamente. Pero el viento se encarga de lo demás, ¿eh? Si nos están viendo en Chicago, no, yo no me gustaría estar en Chicago en diciembre, ni de chiste.
Frío como en la Ajá. fregada. Sí, continuamos. Houston, 7 grados, también bajó la temperatura. Los Ángeles, 10 grados. Nueva York, 2 grados. Va a estar haciendo frío también en Nueva York, toda la parte Así norte. es. San Antonio, 5 grados y en San Diego, 10 grados. Esta madrugada el Frente Frío número 9 y su masa de aire van a originar un evento que se llama Evento de Norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Te doy las temperaturas de las ciudades. En Aguascalientes 7 grados, también bajó la temperatura. En Guadalajara 9 grados, Monterrey 15 grados, Querétaro 7 grados, San Luis Potosí 8 grados. En la Ciudad de México tenemos en estos momentos 11 grados, que es la mínima prevista para este día. Tendremos una máxima de 26. Se esperan condiciones despejadas todo el día y ráfagas de viento de hasta 6 kilómetros por hora. El amanecer va a ser a las 6:44 de la mañana. Ahorita todavía estamos a oscuras. Bien. Esto es lo más importante. Y recuerde usted que al mal tiempo, buena cara. Gracias, Ernesto. Al mal tiempo, buena cara. Y vamos a una pausa. Pero antes, saludos, Belén. Saludos, por supuesto, muchísimas gracias. Desde Facebook nos saluda David Nieto y también Carlos G. Gómez Álvarez Tostado. Muchas gracias. Y nos dice que Alberto Carlos Peláez nos recuerda del santo de Alberto Peláez. Alberto Peláez, por supuesto, claro, Alberto Peláez. Un saludo, Alberto. También David Nieto nos dice, bueno, Lago Alberto nos recuerda, ¿no? Carlos G. Gómez Álvarez Tostado nos dice, bueno, Alberto Cortés, si lo habíamos mencionado, muchas gracias. Pepe Alegría nos da los buenos días y pues como siempre nos manda muy buenas vibras. Norman Pérez Rodríguez también desde Baja California Sur y nos dice que está a 18 centígrados. Pepe Alegría también nos dice y nos recuerda del santo de Juan Gabriel, mejor conocido, bueno, más bien de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Alfred Rojas también nos da los buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Alfred. Y por parte de YouTube, para que no se nos olvide, Héctor Velázquez también nos saluda desde ahí, Alberto Pascual, Miguel Rodríguez, Ricardo Soto y Eduardo de Jesús. Muchísimas gracias a toda la comunidad de Facebook y de YouTube que nos escriben. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. En torno al dinero. Muchas gracias. Gracias a David Nieto, que nos sigue hoy por Facebook. Muchas gracias a Juan Aguillón. Muchas gracias. Un abrazo, Juan. Carlos Gómez Álvarez Tostado también se toma la molestia de saludarnos a través del WhatsApp del programa. Pedro Guerrero, muchas gracias, Pedro. Un abrazo también. Eduardo de Jesús desde Aguascalientes. Laurita Mendoza, 8 grados centígrados allá en Querétaro. El doctor Daniel Dorado dice gracias. Saludos a la comunidad y al staff del mejor programa de economía del mundo mundial. Gracias, Torreón, 12 grados centígrados y el señor doctor sale a correr en este momento. Así es que gracias a todos ustedes. Regresamos en la pausa comercial. Dentro de redes sociales tenemos la lectura de Templo Mayor de Reforma. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Templo Mayor de Reforma nos dice, aleluya, luego de que resonaron los gritos de el INE no se toca en las marchas por todo el país, Alejandro Moreno sorprendió a todos al mostrar su lado receptivo y anunciar que el PRI no votará en favor de la reforma electoral de la 4T. Sin duda hay que celebrarlo, pero ¿se le puede creer a Alito?, se pregunta. No es por desconfiar de nadie, pero más de una vez el dirigente priista ha dicho una cosa y ha ordenado en su partido hacer todo lo contrario. El más claro ejemplo es la reforma en que reventó la alianza con PAN y PRD, rompiendo la moratoria en reformas constitucionales al apoyar la iniciativa militarista del gobierno federal. Dan ganas de creer que el PRI ahora sí va a cumplir su palabra y no apoyará el proyecto de regresión electoral que nada tiene de reforma. Es claro que hay un grupo importante de priistas, entre los que destaca Miguel Osorio Chong, que no confía en Alito ni en sus promesas. Pero bueno, a ver cómo se portan los tricolores a la hora de la verdad. Ya vieron que la nación se los demanda. Antes de hablar de cualquier otra cosa, urge preguntarle al presidente, pues, ¿en qué año vive? Resulta increíble que a punto de acabarse el 2022, Andrés Manuel siga teniendo una visión
tan reducida respecto de las mujeres. Aunque él mismo ha reconocido que su esposa Beatriz Gutiérrez no es su apéndice, sino que tiene una trayectoria y biografía propias, cuando se trata de atacar, López Obrador recurre a nulificar a mujeres opositoras. Así lo hizo ayer, que se refirió a la señora de Felipe Calderón y a la sobrina de Carlos Salinas, como si Margarita Zavala y Claudia Ruiz Massieu no valieran por sí mismas, sino por los hombres que las rodean. Lástima que en México ya no tiene una Comisión Nacional de Derechos Humanos que levante la voz ante este tipo de poder. Tal vez se podría recurrir al Consejo Nacional para prevenir la discriminación de este pejemachismo anacrónico. Ah, caray, y la CONAPRED ya tampoco existe, dicen en Templo Mayor. Más de uno se pregunta si Alfonso Suárez del Real es embajador de México o de Claudia Sheinbaum, cosa de ver como el representante nacional ante el Consejo Europeo se la pasa promoviendo a su exjefa, difundiendo encuestas que le favorecen y, claro, atacando a sus contendientes. Sus redes sociales no parecen las de un diplomático, sino más bien de las de un porrista político. A la cumbre del G20 en Bali solo faltaron los líderes de 3 países, Rusia, Brasil y México. De Vladimir Putin se entiende que no iba a ser bien recibido tras su criminal invasión a Ucrania. Hasta aquí parte de lo que escribe Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía, acción ordinaria es un voto en las juntas de accionistas. La acción ordinaria es responsabilidad limitada y tiene derecho a dividendos. Bien, por cierto, que Sinforosa Betancourt nos mandó saludar y felicitar con motivo del 4º aniversario de este programa y le agradezco de nuevo especial que nos haga llegar un video en donde nos dice felicidades. Aquí don Lalo, Sinforosa Betancourt, transmitiendo para usted y para En torno al dinero que cumplen 4 añotes. Los 2 primeros, como que coge un poquito, ¿no, don Lalo? Pero ya los siguientes 2, donde estuvimos aquí trabajando como colegas, ¿no? De hombro a hombro, de panza a panza y de otras cosas a otras cosas, don Lalo. Aquí estamos deseándole muchos años más a En torno al dinero. En el muchacha con la noticia que no le importa y el chisme que usted desea. Y aquí lo espero al ratito para que sigamos haciendo de esta celebración pues una cosa más sabrosa entre usted y yo. Aquí en el lugar de nuestras glorias, en la soldadera. Nos vamos a echar. También traje mi botecito con orinoterapia. China. Bueno, gracias, Sinforosa, gracias. Como siempre, con una buena actitud, Sinforosa Betancourt. Pero bueno, vamos ahora a los diarios que tienen como especialidad la economía y finanzas o negocios. Leti. Estos son los encabezados de las secciones de economía, negocios y finanzas de los diarios que se editan en la Ciudad de México este martes 15 de noviembre. Negocios del periódico Reforma. Urgen en aviación recuperar categoría. Movilizan líneas de Estados Unidos lo doble de viajeros que mexicanas. Temen expertos que con próximas elecciones olviden trabajar en el tema. Cartera de El Universal. Superan su gasto asignado 2 obras emblemáticas. El Tren Maya y la refinería rebasan en 45% y 35% cada una su presupuesto a septiembre de este año, indican datos oficiales. Dinero de Excelsior. Empresas almacenan y venden combustibles de manera ilegal. Alerta Petrointelligence. Compañías del sector transporte usan bidones, tanques o cisternas para guardar y comercializar los hidrocarburos sin contar con los permisos respectivos. Negocios de Milenio. Invertirán $150 millones para cable de datos México-Estados Unidos. Será un tendido submarino de Miami a Cancún, luego correrá hasta Querétaro, indica Gold Data. Avanza el plan para conectar Tren Maya e Interoceánico.
Economía del diario La Jornada. La peor crisis que ha enfrentado el país será la más corta, señala Banco de México. La economía casi al nivel en que estaba antes de comenzar la pandemia. Economía, mercados e indicadores del financiero. Decisiones de Banxico no son mecánicas a la Fed. Borja. Seguirán sincronizadas. La subgobernadora del Banco Central afirmó que la política monetaria depende del ciclo de la economía mexicana. Empresas y negocios del economista. Exportación de autos usados plantea desafío en transición eléctrica. Industria automotriz. Mercados del Heraldo de México. Opción, el gasto verde. Cambio climático. Dice que México puede generar empleos al destinar inversión. Finanzas de El Sol de México. Despedirá Amazon a 10,000 personas. Inédito recorte. El diario The New York Times adelanta que la mayor empresa global de e-commerce eliminará puestos de trabajo en sus divisiones minoristas. Negocios de La Razón de México. Imparable alza en alimentos, preocupación del Banxico. Estiman más aumentos a fin de año. Y hasta aquí los encabezados de Economía y Finanzas de este martes, Lalo. Muchas gracias, que por cierto estamos presentando algunas pequeñas alteraciones en el servicio de Internet. Le ruego a usted que nos comprenda y nos disculpe. Ya sabe que en ocasiones el Internet presenta algunas variaciones. No nos reportan aquí en nuestro sistema que está fluctuando la calidad del Internet de la transmisión. Pero bueno, importante lo que señala y la manera en que se expresa el presidente de esta marcha, que en muchos sentidos es histórica. Dice: quienes asistieron en la marcha por la defensa del Instituto Nacional Electoral están en contra de la Cuarta Transformación de México, afirmó Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país. En el fondo, los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando a cabo en el país, lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que representó, a favor de la corrupción, lo hicieron a favor del racismo, del clasismo, de la discriminación. ¿No? ¿Eso te motivó a ti, Leti? Desde luego que no, era claramente la defensa del órgano electoral, que es el árbitro. Claramente creo que quienes asistimos a eso fuimos. No noto, con todo respeto, no noto que ni sea clasista ni sea racista Leti Razo, Bueno, y sí, la verdad fue una cantidad importante. Este asunto lo veremos un poco más adelante con el maestro Marco Antonio Baños, ex consejero del INE, con quien en otro momento, la semana pasada, tuvimos la oportunidad de hablar con él sobre la marcha. Hoy veremos sobre los resultados de la marcha, a ver qué le pareció y qué es lo que sigue en la defensa del INE. Por lo pronto vamos a ver cómo se comportaron los mercados el día de ayer. Claro que sí, Lalo, pues Wall Street, por su parte, amaneció con números rojos. El índice Dow Jones tuvo una pérdida de menos 0.63% hasta las 33.536.70 unidades. El Standard & Poor's, por su parte, presentó una pérdida de menos 0.89% hasta las 3.957.25 unidades. El Nasdaq tuvo una pérdida de menos 1.12% hasta las 11.196.22 unidades. El mercado mexicano también amaneció con números rojos. El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores perdió menos 0.34% hasta las 51.785.13 unidades. En cuanto al índice FTSE de la Bolsa Institucional de Valores, tuvo una caída de menos 0.30% hasta las 1.080.29 unidades. Los petróleos en el mundo. El West Texas tuvo una pérdida de menos 3.47% hasta los $85.87 por barril. El Brent del Mar del Norte perdió menos 2.97% hasta los $93.14 por barril. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, esta perdió 3.30% hasta los $80.06 por barril. Las divisas. El dólar cerró a 19.34 pesos y el euro a 19.94 pesos.
Esto con información del Banco de México. Lalo. Bien, muchas gracias. Por cierto, le voy a decir a usted que en estos momentos cómo están los mercados comportándose. Le digo a usted, por ejemplo, que en el caso específico del petróleo se presenta un retroceso de 0.77% en el caso del West Texas, que cotiza en estos momentos en $85.21 el barril. El Brent del Mar del Norte, menos 0.59% hasta los 92.59. Vamos a ver cómo está el peso en relación con el dólar en este preciso instante. Los reportes de Bloomberg nos señalan que el peso mexicano pierde 0.13%, está en 19.32. Qué barato está el dólar, 19.32. Y saludamos a Víctor Ortiz Niño, pero permíteme, Víctor, porque el asunto que le habíamos dicho a usted de el éxito de la marcha que le causó, pues, digamos, disgustos al presidente, provocó otras reacciones que anticipan vísperas de complicaciones de que la reforma electoral que procura el presidente mediante amenazas a los miembros del Senado, particularmente los que tienen cola larga, pues podría no concretarse como lo está pensando, porque ya Monreal marcó un hasta aquí. Me parece que así fue, Leti. El Senado de la República buscará consensos y no avalará regresiones para la democracia cuando se discuta sobre la reforma electoral, apuntó este lunes Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política. Afirmó que desde el Senado la reforma electoral será revisada con mucha seriedad y responsabilidad. Harán las cosas bien, escuchando a los distintos sectores de la sociedad luego de la marcha del domingo en favor del Instituto Nacional Electoral. Lalo. Bien, saludamos a Víctor Ortiz. ¿Cómo estás, Víctor? Con el gusto de saludarlos nuevamente, Eduardo. Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo pinta la economía? ¿De qué vas a hablar después de una pausa? De que se ratifica la inflación a la baja. Sin embargo, antes de pasar, quisiera comentar lo siguiente. No hay que perder de vista que lo que está en juego es la democracia y que esta se ha logrado gracias a instituciones y no ha sido gratuita. Nos ha costado una lucha. Muchos dicen que empezó desde 1968, da una transición muy fuerte en el año 2000 con el cambio del poder. ¿Qué se busca? Que no se tenga el poder en una sola persona y que esa persona decida quién sea el que gane las elecciones. Esto se dio claramente en 2000 cuando hubo la alternancia entre el PAN y el PRI. Se ha dado recientemente con el cambio de Morena por el PRI. Sin embargo, si regresamos a los viejos tiempos, podemos caer en muchos problemas con el control de una sola persona, aunque ésta haga berrinches. Es necesario mantener las instituciones para tener un equilibrio de poderes, para mantener con este equilibrio de poderes una estabilidad económica, una estabilidad social. No es tanto el que nos denigren los que fueron a la marcha y que sean los buenos los que no fueron a la marcha. Lo importante es no perder de vista la raíz, que el INE es una institución que permite estabilidad política, económica y social. Sobre todo que es una institución ciudadana y que ya tuvimos ejemplos varios, dolorosos los más, en que la persona o la institución, el gobierno que tenía, era juez y parte, organizaba las elecciones y también daba como resultado final poca claridad y poca transparencia en los procesos de elección. Por eso es importante que en México siga habiendo un instituto electoral ciudadano, profesional y con los niveles que indudablemente se pueden mejorar muchas cosas de nuestra democracia, pero no es mediante la destrucción del INE como puede lograrse. Pero bueno, gracias, Enrique. Vamos a ir un poco más adelante. Gracias, Víctor, porque voy con Enrique Díaz Infante. Enrique Díaz Infante nos felicitó con motivo del 4º aniversario de este programa en los siguientes términos. Enrique. Felicidades, Eduardo, por estos 4 años de En torno al dinero al aire. Soy Enrique Díaz Infante, colaborador tuyo, y he de decir que estos 4 años he disfrutado muchísimo participar en tu programa. Es un espacio de libertad, es un espacio que permite ir avanzando el conocimiento a través de hacer análisis sobre temas relevantes
en mi caso, en materia financiera, temas de inclusión financiera, temas de seguridad social, y la verdad es que deseo que tu espacio siga durante mucho tiempo al aire, porque aporta mucho al crecimiento del país, al crecimiento del debate, al crecimiento del análisis. Mil felicidades, muchos años más. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Él se dio una parte. También en inicio hay problemas. Sí, sí. A mí me está marcando y de repente se me quedan ustedes congelados. Debo suponer que es mi servicio, supongo. O puede ser uno de los servicios que está mal. Bueno, vamos con Carlos Loret de Mola. Sí, y Carlos Loret de Mola en Historias de Reportero nos dice: la otra favorita de AMLO. 2 ministras de la Suprema Corte de Justicia pidieron cita para ver al presidente López Obrador. No dudó en abrirles un espacio en su agenda. A fin de cuentas, son sus 2 ministras. Él las nominó. Son amigas cercanas, hasta en plan familiar, y se mantienen leales a las instrucciones de Palacio. Yamín Esquivel y Loretta Ortiz cruzaron la calle para ver en su oficina al presidente de México. Lo que ahí se acordó, según contaron ambas en distintos círculos, rompió lo que se apuntaba como un terzo derrotero de la sucesión del ministro Arturo Saldívar, que termina su mandato como presidente de la Corte al final de este año. Fue una sacudida al tablero, según contaron las ministras en varios círculos del propio Poder Judicial a los que ha tenido acceso el presidente López Obrador. Les dijo que él quería que la nueva presidenta de la Suprema Corte fuera la ministra Esquivel, esposa de su constructor favorito, José María Riobó, que desde Palacio Nacional se haría todo lo posible por apoyar a la ministra Yasmín Esquivel, que pondría a sus operadores políticos a trabajar. La presidencia de la Corte se elige por votación de los 11 ministros que la integran. Los votos entre ellos forman parte de una toma y daca de lealtades que muchas veces se juegan con años de anticipación y en no pocas ocasiones se traiciona. Hasta aquí parte de lo que escribe Carlos Loret en El Universal. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Víctor Ortiz Niño. Víctor Ortiz Niño, te escuchamos con atención. Gracias, muy amable. Una de las variables básicas que se juega en la economía es la inflación, la cual está correlacionada directamente con las tasas de interés y con la paridad. Y todas ellas afectan el crecimiento económico y el desarrollo económico de un país. Como sabemos, este año ha sido muy inflacionario con problemas de crecimiento económico. Sin embargo, parece ser, o al menos desde mi punto de vista, ya estamos en un nivel de baja en la inflación. ¿Por qué lo digo? Vamos a ver la evolución de la inflación en México y Estados Unidos en este año. México, empezamos la inflación a niveles de 7.07, llegamos a un máximo en agosto de 8.70, se mantuvo este nivel en septiembre y en octubre se acaba de dar a conocer, recientemente, que la inflación llegó a 8.4%. Es decir, llegamos a un alza y bajamos. Estados Unidos empezó a niveles de 7.48 en enero, llegó a un máximo en el mes de julio de 9.03, empieza a disminuir lentamente, baja hasta niveles de 8.20 en septiembre y el último dato nos dice niveles ya de 7.74. Como observemos, son niveles muy diferentes en la baja, pero la tendencia es disminuyendo. ¿Hacia dónde va? Esperamos que este año México termine en niveles del 8%, Estados Unidos en niveles del 7.6%, 2023, México el 5% y Estados Unidos el 3.8%. ¿A qué se debe? 2 grandes variables que siempre hemos comentado. Primero, el precio del petróleo,
que ha bajado un 30% de su nivel máximo. El precio de las materias primas, que aproximadamente en promedio han bajado un 20% desde el nivel máximo. Y otro factor que está dando ya a nivel mundial, la relocalización de cadenas productivas en diferentes lugares, es decir, el famoso nearshoring, del cual desgraciadamente México no se va a ver muy beneficiado, y en cambio India sí. Dentro de la inflación podemos decir que todavía Europa va a llegar a niveles máximos y a partir de ahí disminuye. ¿Y esto qué me está diciendo o qué nos está diciendo? Que simple y sencillamente hacia el futuro vamos a tener crecimiento económico, en el caso mexicano, de niveles altos por la base todavía de comparación, sin embargo va a ir disminuyendo. Y la inflación va a estar a la baja, Eduardo y auditorio. Y esto nos da unas nuevas características para el año 2023 que ya va a estar llegando y nos va a dar unas nuevas características para el comportamiento de los mercados financieros, dentro de ellos el accionario, que desde mi punto de vista ya va a empezar a tener su famoso rally de fin de año y vamos a estar viendo un comportamiento completamente diferente y estimaciones diferentes a las que hemos estado viendo, Eduardo y auditorio. Bien, entonces tú sí ya ves en definitiva, al menos en el caso de México, de Estados Unidos sí es muy claro, porque si llega a tener 9.03 y después ahora ya está en 7.74, pues sí hay una distancia importante, no tan clara en el caso de la economía mexicana. Así es en 8.41. En el caso de la economía mexicana todavía tenemos algún tipo de situaciones que no dejan que la economía, perdón, que la inflación baje al mismo ritmo, pero definitivamente desde el punto de vista sí se está decantando, sí se está asentando y como señalamos, su ritmo va a ser más lento definitivamente. Bien. Este tipo de factores como el debate por los cambios en el INE, ¿tienen una expresión en materia económica, Víctor? Desde tu no punto en de el vista. corto plazo. No en el corto plazo. Definitivamente esto se lo veo como inversionista extranjero y se le ha hecho la pregunta es, no me importa tanto los cambios políticos en el corto plazo. Lo que me importa es la estructura del país y qué se espera de este país en un futuro. En el caso de México, acabo de regresar de Mérida, es una riqueza cultural, una infraestructura muy diferente por regiones y cada una de ellas tiene un potencial económico impresionante. Muy seguro, ¿no? Mérida. Está clasificada como una de las la ciudad más segura del país. Y sí, esto también implica que al tener seguridad, el crecimiento económico se va dando. Desgraciadamente, no muchas veces no es para nacionales, es para extranjeros, pero depende del tipo de país, de la economía que se tenga. También va a depender de los servicios que se dan, pero definitivamente se nota cómo la gente tiene trabajo. Y eso es básico. Tiene trabajo y a la vez permite una seguridad. Es impresionante. Lo mismo puedo decir de otras regiones del país y de otras, mejor ni me paro porque no sé que me vayan a quitar la cartera. Bueno, Víctor, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Que tengas un excelente día. Gracias, cuídense mucho. Nos vemos el jueves, ahora sí. Nos vemos el jueves, ahora sí, claro, con todo gusto. Gracias. Bueno, también Sergio Sánchez, por cierto, tiene hoy para nosotros. No, tenemos que despedir primero. Primero despedimos a las plataformas que toman nuestro mensaje y los reproducen a sus respectivas audiencias. Belén. Así es, con mucho gusto les agradecemos que hayan acompañado a En Torno al Dinero esta mañana. Nos vemos el día de mañana en punto de las 6. Gracias y nosotros continuamos. Bien, continuamos con Sergio Sánchez, que nos habla de las consecuencias de las vacaciones continuas. Me da mucho gusto saludarlos, teleauditorio, amigos de las redes sociales, radioescuchas y compañeros en el estudio. Es de preocuparse el nivel de conocimientos en las leyes que los legisladores tienen actualmente, y más los de la mayoría en las cámaras. Se la pasan legislando para una sola persona, y se les olvida que el pueblo manda y fue quien los eligió. Según esto nos representan y nosotros confiando en las reformas propuestas y ahora con esta reforma denominada vacaciones dignas, que es más populista que real y pretende homologar las vacaciones de, entre comillas, los trabajadores de nuestro país a estándares de países europeos,
asiáticos y sudamericanos que pertenecen a la Organización Internacional del Trabajo, de donde también somos afiliados. Pero debemos entender nuestra realidad de baja productividad en algunos sectores, como para empezar a destruir a las empresas e industria, cuando el artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo en su texto señala que los trabajadores deberán disfrutar en forma continua de 6 días de vacaciones por lo menos. Los patrones no podrán considerar los días de descanso obligatorios como parte o a cuenta de las vacaciones, así como los días que la empresa o institución otorgue por concepto de aniversario o efeméride. Con esto, ¿qué le quiero señalar? Que si usted deja ir a su colaborador o empleado 12 días continuos, de acuerdo a lo que se propone en la reforma, las dichosas vacaciones dignas populistas le van a partir el esquema a muchas pymes y usted tendrá que contratar a alguien más que lo supla en el puesto o de plano usted pensará en parar esa área y dejar de laborar. Pregunto, definitivamente esto, con independencia de los costos de las cargas sociales, van a afectar a las empresas. Eso es lo que los legisladores no están tomando en cuenta. Por otra parte, las vacaciones, como un derecho laboral, no son renunciables. Y hay disposiciones que señalan que se pueden establecer de común acuerdo y su disfrute es válido el acuerdo en este sentido. Aunque venga la reforma y sean negociables, a razón de fraccionar los días de vacaciones. Y esto es simple, ya que lo señala la fracción 9 del artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. Patrón y trabajador, convengan las condiciones de trabajo y llevemos la fiesta en paz en tanto no tengamos legisladores preparados y dejen de crear disposiciones populistas. Les pido reflexionar en la productividad. Por hoy es todo. Soy Sergio Sánchez y agradezco el favor de su atención. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Por cierto, le informamos que Sergio Sánchez tiene un programa de televisión en IDC TV que producimos nosotros. Ahí está Sergio Sánchez, entre finanzas e impuestos. Se transmite los días lunes a las 20:30 en IDC TV. Pero en cualquier momento ahí debe de estar disponible. Una vez que se transmite la primera ocasión, está disponible para su reproducción. Si usted quiere seguirlo, pues ahí está, entre finanzas e impuestos con Sergio Sánchez. Los días lunes se da el estreno del programa de la semana y después se permanece grabado en esa plataforma IDC TV. Pero bueno, ahí está otro asunto que tiene que ver rápidamente antes de que vayamos a una pausa. Ya tenemos cuerpo seleccionado. ¿A quién le vamos a chiflar en Qatar, Juan Núñez? Sí, así es, Lalo. Ayer el Tata Martino ya dio su lista definitiva para los convocados al Mundial de Qatar. Te la doy rápidamente, son pues sí, 26 jugadores. Por si alguien, pues por lo menos digo, yo no soy muy aficionado, me decepcionan con bastante frecuencia los muchachos profesionales que ganan un pinche dineral, ¿no? Un dineral y la riegan de una manera generosa también. Pero bueno, independientemente de eso, le deseamos mucha suerte porque es nuestro representativo y aunque usted no sea como yo, aficionado al fútbol de manera así férrea como lo es Juan, de todas maneras no nos hace daño tener la información de quiénes se van a Qatar a representar a México en el Mundial, en el Campeonato del Mundo. Vamos a ver, te escuchamos. Sí, son 26 jugadores. Mira, entre los porteros son Rodolfo Cota, que es del León, Guillermo Ochoa, que es del América, Alfredo Talavera, que es del Juárez. En las defensas tenemos a Kelvin Álvarez del Pachuca, Néstor Araujo del América, Gerardo Arteaga del Genk, es un equipo que se juega en Europa, Jesús Gallardo Monterrey, Héctor Moreno de Monterrey, César Montes de Monterrey, Jorge Sánchez del Ajax, Johan Vázquez del Cremonense. En los medios, Edson Álvarez del Ajax, Roberto Álvarez de Chivas, Uriel Antuna del Cruz Azul, Luis Chávez del Pachuca, Andrés Guardado del Betis, Eric Gutiérrez del PSV, Héctor Herrera del Dinamo Houston, Orbelín Pineda del AEK Atenas, Carlos Rodríguez del Cruz Azul, Luis Romo del Monterrey, y en los delanteros tenemos a Rogelio Funes Mori del Monterrey, Raúl Jiménez del Wolverhampton, Irving el Chucky Lozano del Napoli, Henry Martín del América y Alexis Vega de Chivas. Esos son los seleccionados
que irán a Qatar del Pues próximo Mundial. Que tengan mucha suerte. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. En la pausa comercial vamos dentro de redes sociales a iniciar la lectura de la columna de Sergio Sarmiento, que nos habla sobre el striptease fifí. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos con la columna de Sergio Sarmiento, que titula hoy a su columna Jaque Mate, que se publica en Reforma, Striptease Fifí. Y escribe: el presidente y sus colaboradores le han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a descalificar las marchas del 13 de noviembre. Esto sugiere que les preocupan. López Obrador, siempre hiriente y descalificador con quienes piensan distinto a él, declaró ayer: lo que más molesta es la hipocresía, la simulación. Yo creo que fue muy importante la marcha de ayer. Fue como una especie de striptease político público del conservadurismo en México. En el fondo, los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes. Lo hicieron a favor de la corrupción. Lo hicieron a favor del racismo, a favor del clasismo, de la discriminación. Dice Sarmiento, desde Tuxpan, Veracruz, ya en campaña electoral, Claudia Sheinbaum declaró el domingo: fíjense ustedes nada más, hoy hubo una marcha allá en la Ciudad de México y otras ciudades del país. No juntaron más que unos cuantos miles de personas. Marchaban, según esto, para defender al INE. ¿Cuántos fueron estos unos cuantos miles?, se pregunta Sarmiento. Sheinbaum no aclaró. Su secretario de gobierno, Martí Batres, afirmó el mismo domingo que entre 10,000 y 12,000. Supongo que pensó que con esa cifra quedaría bien con el presidente, pero el propio López Obrador estimó ayer entre 50,000 y 60,000. Ese es lo malo de venir bien a la escuela y no hacer la tarea, carajo. Después no tiene la menor idea de cuántos son 60,000, la diferencia entre 60 y qué fueron. Hay algunos estudios que hablan de la asistencia real, ¿no? De que se utiliza la inteligencia artificial, carajo, para eso están las cámaras. Y así quieren contar los votos, pero bueno. No, pues así, ándale, esa es buena. Y así quieren contar los votos. Exactamente. Sí. Dice, la cifra real es probablemente mayor, pero el otro lado también exagera. Varios simpatizantes de la marcha me mandaron la misma imagen de un cálculo hecho en la aplicación Crowdfund Density que apuntaba 810,378 personas. Esta cifra, sin embargo, habría requerido 3 personas por metro cuadrado en 270,126 metros cuadrados del Paseo de la Reforma, desde la Estela de Luz hasta la Glorieta del Caballito. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Sarmiento. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Gracias a Sergio Sánchez, quien tuvo la gentileza de hacernos llegar su felicitación con motivo del 4º aniversario de este programa. Gracias a Dios y a ustedes, público conocedor e inquieto por el conocimiento que cada mañana nos acompañan en este programa. Hoy cumplimos 4 años en este proyecto hecho realidad, En torno al dinero. Gracias Eduardo Torreblanca y compañeros, así como también a quien hace posible este programa. Sigamos adelante sin límites. Un abrazo y bendiciones. Muchas gracias. Bueno, ¿qué dicen los columnistas encargados de temas de economía y finanzas esta mañana, Leti? Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates, que se publica en Excelsior, comenta que siguen muy intensas las negociaciones en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en la que participan representantes de los sectores obrero, patronal y gubernamental. Dice
que lo que quiere tanto el gobierno como los obreros es que el incremento al mínimo sea de al menos 20%, pero la Coparmex alerta sobre las implicaciones que tendría para la economía en un año de por sí adverso como 2023. Mari Carmen apunta que el tiempo apremia, porque se debe llegar a un acuerdo esta semana o la próxima a más tardar, para que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre los salarios que estarán vigentes el año próximo. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, se refiere a las consecuencias de las marchas y señala que las concentraciones en las calles son importantes, pero no determinantes. Advierte que no importa que después de la marcha se hayan reducido las probabilidades de que pueda pasar por el Congreso una reforma constitucional. Andrés Manuel López Obrador sabe que la batalla por el INE tiene otras arenas y todavía falta mucho camino para que se defina. Quintana se pregunta, ¿qué sigue para el movimiento que se expresó en la marcha? Por lo pronto hay incertidumbre, dice. La energía ciudadana que se expresó en las calles fue la expresión de un deseo contenido de reclamar y protestar. Para que esta energía cristalice, se requiere que adquiera una expresión política organizada. Si hubiera un líder social que fuera la cabeza visible del movimiento, en él estaría el futuro. Pero también existe la posibilidad de que esa energía se disperse y la gran marcha quede para el anecdotario de la lucha por la preservación de la democracia. Y hasta aquí parte de lo que escriben hoy los columnistas del área económico-financiera, Lalo. Muchas gracias. Gracias. Más adelante, en algunos minutos más, tendremos al maestro Marco Antonio Baños, ex consejero del INE, para hablar de la marcha, de las consecuencias de la expresión del presidente hacia las personas que tuvimos la oportunidad de seguir de cerca o de participar en las marchas, en más de 65 ciudades, incluido varias ciudades importantes en el extranjero, destacadamente Madrid, cuyas imágenes son impresionantes. Pero bueno, mientras llega Marco Antonio Baños, vamos a un asunto que también no tiene desperdicio porque mina nuestra salud. El alcoholismo, el consumo exagerado del alcohol nos representa serios daños, no solamente a nuestro organismo, sino también a nuestras familias. Belén. Así es, Lalo, hoy que es Día Mundial sin Consumo de Alcohol, que esperemos que podamos cumplirlo todos o la mayoría, pues la OMS estima que en el mundo hay unos 283 millones de personas, fíjense, con trastornos por uso de alcohol y que esta adicción provoca más de 3 millones de muertes al año, lo que equivale a una muerte cada 10 segundos, esto a nivel mundial. El consumo nocivo de alcohol es el principal factor de riesgo para las muertes entre varones de 15 a 49 años, también entre mujeres, aunque la evidencia muestra que las mujeres son más vulnerables a los efectos nocivos del alcohol. En México, el 70% de la población consume alcohol y cerca de 27 millones tienen uso problemático de esta bebida. Por lo que casi en cada familia, fíjense qué interesante dato, hay un miembro con uso problemático de alcohol, o al menos en cada familia hay un amigo o conocido cercano o conocido laboral que lo consume. El uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades, tanto transmisibles y de trastornos mentales también. Más allá de las consecuencias sanitarias, el consumo nocivo de alcohol provoca pérdida social, económica importante, tanto a las personas como a la sociedad en su conjunto. Ahora, ¿qué factores influyen en el consumo de alcohol y cuáles daños están relacionados con él? Pues tanto en el plano individual como en el social, se han identificado factores que influyen en los niveles y hábitos de consumo del alcohol, así como en la magnitud de los problemas relacionados con este en nuestra comunidad. Si bien no existe un único factor de riesgo dominante, cuanto más factores vulnerables converjan en una persona, más probable será que esa persona también desarrolle problemas relacionados con este. Como consecuencias del alcohol, están relacionados a saber dos partes: el volumen total del alcohol que se consume y las características en la forma de beber. Es decir, también el contexto de consumo desempeña un papel importante en la aparición de daños relacionados con este. En lo que respecta a la mortalidad y la morbilidad, así como a los niveles y hábitos de consumo de alcohol, existen mínimas diferencias entre los sexos. Entonces no hay mucha diferencia entre ser hombre o mujer
para consumirlo. Formas de reducir la carga del alcohol. Bueno, los problemas sanitarios, de seguridad y socioeconómicos achacables al consumo de alcohol se pueden reducir mediante medidas aplicables al grado, las características, las circunstancias en que se produce la ingesta, así como los determinantes de la salud. Compete sin duda a los países la responsabilidad principal de formular, aplicar y vigilar y evaluar políticas públicas para disminuir el consumo de este. También entre las familias, pues regular su consumo, sin duda alguna, regular la comercialización de las bebidas y restringir la disponibilidad de estas. Aumentar sin duda la disponibilidad y el apoyo con respecto a las políticas y proporcionar tratamientos a las personas que padecen por abuso de esta sustancia. Pues a poner en práctica el Día del No Consumo de Alcohol. Pues sí, efectivamente, que no nos haga daño no tomar alcohol en este día. Gracias, Belén. Gracias. Antes de ir con el maestro Marco Antonio Baños, ex consejero del INE, y es importante revisar qué diablos está pasando en el país, afortunadamente. Vamos con la segunda parte de las columnas financieras que se editan en la capital de la República Mexicana, Leti. 7 horas. Leti. Ay, ya me fui de filo sin el micrófono, perdón. Sí. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación, que publica El Financiero, sostiene que si en algo se parecen el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es que ambos se obsesionan con las teorías de conspiración. Una de ellas, no muy alejada de la realidad, por cierto, dice Celis, es que muchas empresas en el país conspiran contra el buen resultado de la actual administración del gobierno de la 4T. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica El Universal, asegura que el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, es uno de los organismos de gobierno que han puesto en jaque el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. La nueva ley de la industria eléctrica lo convirtió en el verdugo de las empresas privadas a las que discriminó en el despacho eléctrico para privilegiar a la CFE. Dice que Rocío Nale, la secretaria de Energía, de la cual depende el CENACE, hizo los cambios y posicionó a sus principales directivos, quienes operan con privilegios y hacen negocios. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, señala que la firma de análisis IDC prevé este año un Buen Fin satisfactorio, pese a la inflación. Se proyecta un avance del 9% en la facturación contra 2021, con una cifra arriba de los 209,000 millones de pesos. Y hace un año sumó 191,000 millones de pesos. Y hasta aquí un resumen de lo que escriben los columnistas del área económico-financiera. Muchas gracias. Me da mucho gusto poder saludar a Marco Antonio Baños. Gracias, Marco. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Don Eduardo, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muchas gracias. Y a todo su auditorio. Muchas gracias, Marco. ¿Qué te iba a decir? Vamos a hablarnos de tú. Abusando yo de que tú eres mucho más joven que yo, pero déjame decirte una cosa, debes de estar satisfecho, ¿no? Tú participaste, por supuesto, pero ¿te esperabas esa respuesta ciudadana? Mira, la verdad es que esperábamos una buena respuesta de parte de la sociedad mexicana, pero no en las dimensiones que vivimos. Fue muy estimulante para todos nosotros que de una u otra manera estuvimos participando en la convocatoria, pues que hubiese una expresión tan auténtica de parte de la sociedad. Déjame usar esa expresión, Eduardo. Sí. Fue muy motivante ver a tantas personas, por ejemplo, con su silla de ruedas, con familias con niños, hasta con las mascotas que también marcharon en defensa del propio instituto. Y además personas convencidas que no fueron acarreadas, no hubo ningún dispositivo de traslado para nadie, ni tampoco hubo los lunch, ni estas cosas que luego se ven en los mítines políticos donde las marchas pues se organizan de esa manera. Aquí no, aquí fue una respuesta auténtica y creo que lo más importante de todo
fue el entusiasmo con que los jóvenes también se sumaron y las consignas que fueron muy uniformes, yo diría, muy respetuosas. No vi que hubiese expresiones de violencia, ni siquiera con este lamentable hecho de la diputada de Morena que pues estuvo provocando, y algunas otras personas ciertamente muy focalizadas, muy pocas personas que nos estuvieron diciendo cosas en contra. Yo creo que fue una marcha muy respetuosa, pero lo más importante fue el mensaje de rechazo a la reforma electoral del presidente López Obrador. No hay coincidencia con todos los que estuvimos este domingo en esa marcha, y por supuesto que debe haber muchísimas más personas que están sumadas en esa postura, que le dijeron al presidente que no, y que además le demostramos el pasado domingo que no es el dueño único de la expresión popular de estas marchas, en desacuerdo con una política que está queriendo demoler al Instituto Nacional Electoral. Esa parte me parece que le quedó muy clara. Es evidente que ayer usó más de una hora en la mañanera para referirse a la marcha, y esta línea de confrontación que tiene el presidente, ahora sacó una lista de los políticos que no le gustaron que estuviesen en la marcha, y minimizaron el hecho, diciendo, por ejemplo, Martí Batres desde el mismo domingo que de acuerdo al monitoreo que estaban realizando había entre 10,000 y 12,000 personas. No, la verdad es que digo, no nos vamos a meter a una discusión de cifras, pero las fotografías, las tomas aéreas son verdaderamente impactantes. El presidente, cuando dice no pudieron llenar el Zócalo, pero lo dice con una mueca de molestia, de rechazo a lo que fue una expresión en su contra, a algo que él considera que es importante para el país, pero que en rigor pues está queriendo generar un esquema de control de los organismos electorales. Y si algo tenemos los mexicanos, pues es una autoridad, un árbitro que nos está diciendo que se pueden hacer elecciones creíbles, elecciones limpias, que es una autoridad como cualquier otra institución pública que necesita algunos ajustes, sí, pero no ajustes para regresarla al control del presidente de la República o del Poder Ejecutivo, del oficialismo en general. Creo que el discurso de Pepe Wolldemer es un discurso que nos representa a quienes estuvimos en esa marcha. Estoy absolutamente convencido de ello, y me parece que también son muy desleales los ataques del propio titular del Poder Ejecutivo en contra de una figura icónica de la transición política mexicana como lo es el doctor José Wolldemer. Entonces, me parece que fue una gran demostración al rechazo de algo en lo que se está en desacuerdo, pero además, diciéndolo con toda claridad, se puede hacer de manera pacífica, no violenta, por los medios y por los cauces legales, porque no hubo provocación de ninguna especie de parte de los marchantes, y yo creo que esa parte es muy importante para nuestro país. Creo también, Eduardo, que hay un mensaje implícito, particularmente para el PRI. La gente no quiere que el PRI se vuelva a doblegar, que el PRI vuelva a traicionar el compromiso ciudadano que tiene, porque este es un mensaje directo a los partidos de la oposición y particularmente al PRI, un PRI cuyo líder incluso fue rechazado ahí sí en la marcha. La gente que lo vio de una u otra manera le expresó pues su molestia por lo que ha hecho en reformas anteriores, y sobre todo por el peligro en el que puso a la coalición en el caso concreto de las elecciones de Coahuila y del Estado de México, que son las que están por iniciar y que pues requieren que la alianza estuviese fuerte. Pero Alito Moreno, pues en la búsqueda de protección y de impunidad por las cosas que le atribuyen o que le acusan desde la Fiscalía del Estado de Campeche, pues traicionó su compromiso de defender a las instituciones mexicanas, y esperemos que en esta ocasión pues cumpla lo que él mismo ha señalado, y además pues sería verdaderamente reprochable para un político que preside un partido como el PRI, pues que vaya a la marcha y que termine votando por la reforma. Sería pues una traición directa a todos los votantes que le dieron confianza al Partido Revolucionario Institucional para tener los escaños que tienen en el Senado y para tener un nivel más alto de diputados que provino de las elecciones del 2021 y que pues son más frente a lo que había ocurrido ya en el 2018.
Oye, nada más una anotación al margen. Qué bruto este Martí Batres, con todo respeto. Qué bruto. ¿Cómo puede decir que entre 10 y 12 mil? Y como bien lo apunta Leti Razo Gómez, dice, si así quieren contar los votos, pues digo, con esos criterios tan absurdos. Pero bueno, una pregunta. Se habla, y al parecer tiene simpatía entre algún sector de la población en el país, la posibilidad de que se elijan los consejeros. Y por lo que yo sé, por lo que yo he visto, por la manera en que ustedes como ex consejeros han respondido a las preguntas en este programa, no es enchilame esta gorda, o sea, no se puede elegir a cualquier persona, o sea, son puestos con una muy alta calificación en el manejo de las reglas del juego electoral en el país, o sea, no cualquier vecino, no es revisión de baches o de semáforos o de limpieza en las calles. O sea, el asunto es muy especializado y no cualquiera puede llegar a ser consejero. Marco. Mira, Eduardo, esa parte que tú mencionas yo la comparto, no cualquiera podría tener una responsabilidad, no lo digo por mí, ni Sí, claro. seguramente mis ex colegas o colegas actuales lo dirían por ellos, sino porque hoy día las elecciones son una tarea muy compleja, son una cantidad impresionante de actividades que hay que desarrollar, pero sobre todo hay muchísimos dilemas jurídicos que hay que resolver para que la logística de las elecciones se organice de una manera impecable. Y luego toma en cuenta que tú tienes un sistema nacional de elecciones que le da facultades a la autoridad federal para tener incidencia en las elecciones locales. Entonces, no es nada más que te metas con una legislación de carácter federal para que organices las elecciones de presidentes, senadores y diputados. Son 32 marcos legales distintos también de las entidades federativas que tienen que ver con las elecciones. Y entonces eso te genera una serie de exigencias en términos de conocimientos, en términos de especialidades técnicas que se necesitan tener. Y por otro lado, creo que una elección de consejeras y consejeros electorales, de magistradas, magistrados, como lo plantea el presidente, pues estaría yendo exactamente en la ruta contraria de abaratar las elecciones, porque recuerda que la iniciativa está planteando que no se hace de manera simultánea con las elecciones de diputados, senadores o presidentes, sino se haría después, es decir, le agregas una elección más que implicaría la colocación de todas las casillas a nivel nacional. Eso también tiene que ver con costos. Y por otro lado, pues sabemos que los órganos constitucionales autónomos ciertamente requieren de realizar actividades especializadas y por consecuencia, pues lo que importa es que conozcan la materia y que se sujeten a los principios de actuar con imparcialidad, con apego a la ley, con independencia frente a los poderes públicos, no que resulten simpáticos para los ciudadanos. Claro que tienen que rendir cuentas y tienen que informarle a la ciudadanía cómo toman decisiones, cómo organizan las elecciones y ser absolutamente transparentes en la presentación de los resultados y en la forma en que se toman las decisiones. Pero es muy distinto a que tengan que tener una popularidad como un diputado, como un presidente municipal. Si tú ves cómo muchos legisladores, cómo muchos ciudadanos, ciudadanas llegan sin tener una suficiente preparación a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, pues vemos algunos resultados en lo particular, pero al final el tamaño y la forma en que se procesan las decisiones en los órganos congresionales pues permite que puedan cumplir estos órganos con sus cometidos sin que, digamos, se tenga un efecto por la falta de especialización de algunos de los integrantes del propio poder legislativo. No pasa a mayores, pero si, por ejemplo, colocas a personas que no tengan ninguna experiencia en la organización de elecciones y colocas a personas que no conozcan las leyes electorales a tomar decisiones, sí puedes tener alguna problemática porque estás hablando de tareas muy especializadas que tienen como característica central que están sujetas a un calendario que se guía con la lógica de un reloj. No hay forma de que te atrases, no hay manera que lo pares, no es como el reloj del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados cuando el presupuesto, aquella vez que Beatriz Paredes inauguró ese famoso reloj legislativo. No, aquí sí. Es de que no te puedes retrasar si hay alguna actividad que no se haga en el tiempo que está establecido en la ley,
puedes tener problemas en la organización del proceso. Ahí tienes una magnífica colaboración de Belém, que conoce muy bien también al Instituto Federal Electoral y te puede abundar en estos temas, pero es así como lo vemos. Sería de verdad una situación donde incluso el mecanismo de imparcialidad de los consejeros electorales se vería lastimado, porque al final de cuentas es absolutamente falso, y esta forma en esa expresión casi de burla que tiene López Obrador para explicar que la imparcialidad de los consejeros deviene de que él propondría 20 el Poder Legislativo y 20 la Corte, pues eso genera, en mi opinión, un efecto exactamente inverso, un mecanismo de control por parte del oficialismo en turno. En este caso es Morena. Si después es otro partido político, pues ocurriría exactamente lo mismo. Entonces, no nos conviene regresarle el árbitro al oficialismo, al gobierno en turno. Y creo que Waldemar en esa parte fue especialmente cuidadoso en decirlo. Y mira que he conocido a muchísimas personas que hemos trabajado en los organismos electorales, y de Waldemar yo tengo un concepto de un hombre absolutamente íntegro, imparcial y además un hombre agudo en la forma en que dice las cosas, preciso en la forma en que las reflexiona, y creo que lo dijo con mucha precisión. No podemos regresar a una etapa en la cual el árbitro electoral está en manos del gobierno, y esta cuestión se actualizaría si permites una elección de consejeros en la forma en que el presidente de la República lo ha planteado. Bien, Marco, una última pregunta o penúltima. ¿Qué debiéramos estar discutiendo? En lugar de pelear por la permanencia del INE, podríamos estar avanzando en otras cuestiones, en cambios a nuestro sistema electoral que pudiera hacerlo más eficiente, más económico incluso, que incorpore tecnologías. En fin, hay cuestiones que no se han discutido y que no se van a discutir, porque ahora el planteamiento de defensa obliga a otro tipo de acciones y no a la reflexión de cómo podemos modernizar o mejorar nuestro sistema o nuestros procesos electorales. Mira, yo diría que hay muchas asignaturas que sí podrían mejorar el sistema electoral y que justamente, como lo mencionas, deberían ser las que se discuten. Un ejemplo está vamos primero a una cosa muy sencilla, que es la logística electoral. Tú tienes elecciones concurrentes con las federales en las 32 entidades federativas, pero tienes marcos legales cuyo inicio de proceso es absolutamente heterogéneo. Hay elecciones que la federal empieza en septiembre del año previo al de las elecciones, pero en el ámbito de las entidades hay un bloque de estados que regula el arranque de sus procesos en septiembre, otro bloque lo regula en octubre, otro bloque en noviembre, otro más en diciembre, e incluso hay alrededor de 10 estados cuyas leyes dicen que el proceso empieza en enero. Entonces eso hace que se traslapen las etapas de los procesos electorales. Quizás si se discutiera una mayor homogeneidad de los calendarios electorales, sin afectar ciertas cuestiones de las entidades federativas, a mí me parecería que sería un buen punto. Es decir, que pudieran más o menos tener inicios de ciertas etapas, las precampañas, las campañas, los periodos de obtención de firmas de los candidatos independientes, sería muy bueno. Ahora, hay también en términos, por ejemplo, de una de las peores lacras que tienen hoy día pues las diversas realidades de los estados, que es el tema de la inseguridad pública y del ataque del crimen organizado, que también está afectando las elecciones. Creo que se tendrían que buscar también mecanismos de coordinación entre las autoridades electorales y ciertas facultades que se le tendrían que dar a las autoridades electorales para combatir con mayor eficacia la injerencia del crimen organizado en las contiendas. Ahí hay que ver con mucho cuidado lo que pasó concretamente en Michoacán en 2021 y lo que pasó ahora en Tamaulipas en el proceso electoral que permitió la reciente renovación de la gubernatura. Y luego hay un tema que a mí me parece que ya se volvió obsoleto, pero que está generando ya lesiones al tema de los derechos político-electorales, que tienen que ver con decisiones de, por ejemplo, anular casillas cuando tú tienes una indebida integración de la casilla. ¿A qué se le llama indebida integración? Cuando no se complementa la casilla con las personas que fueron capacitadas, tú tomas de la fila a una persona o a dos, según lo que necesites para integrar de manera completa la casilla. Si tú estás formado, pues le dicen venga y forme parte de la casilla. Entonces, el problema es que cuando tú estás en una fila, pero estás en secciones electorales que se dividen por una calle, de este lado de la sección 1 y de este lado de la sección 2, y tomas a una persona de la sección 2 para integrar una casilla de la sección 1, entonces se llama indebida integración de la casilla, y esa casilla, cuando es impugnada por indebida integración, se anula.
tuvimos en el 2021 que 3 distritos electorales, entre ellos uno donde había ganado Gabriela Jiménez, que es esta chica que estuvo está en la organización que Siga la Democracia y que fue la que coordinó la integración de todas las firmas para la revocación de mandato de López Obrador. Es una política de Morena muy activa, ella es una mujer muy trabajadora, se mete mucho a las cuestiones, pero ella había ganado una diputación en Azcapotzalco y ganó por 500 votos. Le anularon al final de cuentas algunas casillas en la Sala Superior del Tribunal Electoral y el resultado varió al anularse esas casillas. En lugar de ganar Morena, ganó el PAN. Pero aquí el punto es que se gana esa elección por parte del PAN por una indebida integración de las casillas. Pero aquí la integración de las casillas no es responsabilidad ni de los candidatos ni de los partidos, pero afecta a derechos políticos. Esa parte creo que se tendría que revisar también en la legislación. Y por último, lo que tú decías, la parte de los costos. Si le das a las autoridades electorales algunas atribuciones para que paulatinamente vayan ampliando el uso de las aplicaciones tecnológicas en la recepción de la votación y en la contabilidad de los votos, muchos de los costos que tenemos hoy día ya no se requerirían. Claro. Esa parte me parece que es absolutamente demostrable y que ha generado, pues, con todos los cuidados logísticos necesarios, buenos resultados en países como la India, que tiene un padrón electoral mucho más grande que el nuestro, más de 1,000 millones de personas. Brasil, que recientemente pues tuvo la renovación del poder ejecutivo en medio de una discusión, pues no parecida, pero pues con algunos tintes similares a la que tenemos acá nosotros y que también podría generar pues un esquema de ahorro muy importante en el costo de las elecciones y finalmente revisar con mucha racionalidad cuánto le debes entregar como financiamiento a los partidos políticos. Esos son algunos de los temas que creo que sí se podrían ver, pero con objetividad, con racionalidad, sin un asunto de estómago, sin también pretender obtener ventajas indebidas cuando eres el grupo gobernante. Esa parte creo que vale la pena que se tome en cuenta. Y mira, Eduardo, hay un detalle que ha pasado desapercibido, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 8 de noviembre le dio palo a esta decisión que tomaron durante la revocatoria de mandato, recordarás, de modificar el concepto de la propaganda gubernamental para sacar a todo el ejército de los servidores públicos de Morena a promover la ratificación de López Obrador. Esa cuestión fue revocada, declarada inválida por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso nos está demostrando que lamentablemente Morena pues se ha caracterizado porque usa sus mayorías para poder obtener ciertas ventajas de cambios legislativos en pleno desahogo de contiendas electorales. Estaban ya en marcha los procesos electorales de los 6 estados y además la revocatoria de mandato. Entonces, creo que nos podríamos abocar a afinar esos detalles que hicieran más ágil la logística electoral y menos costosa las elecciones y la política en general. Marcos, no será la última, no será la última vez que nos vemos, por fortuna. Aprovechar tu enorme conocimiento. Este tema seguirá siendo fundamental en el país y en este programa. Te agradezco en esta ocasión que estés aquí con nosotros, que espero considerar siempre tu casa. Muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender la realidad. Al contrario, Eduardo, muchísimas gracias. Un saludo para todas y todos. Un abrazo, muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, te saluda Belén, que por cierto estuvo echándote porras antes de que llegaras, estaba echando porras. Y ahorita, por lo que expresaste de ella, le acabas de hacer, no digamos el día, lo que resta del año. No, pues hiciste un fichaje muy importante ahí para el programa. Te felicito, mi querido Eduardo. Que estén muy Muchas bien. Gracias, un abrazo. Gracias, Marco. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con Pablo Álvarez y Casa. Gracias. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Tú llegaste y coincidieron en el INE. Coincidimos en el INE, más bien yo estuve con Leonardo Valdés, el expresidente del IFE, pero sí coincidí con él y pues siempre fue muy, muy generoso y muy amable. ¿Él era consejero o era de las fuerzas básicas? Él era consejero, no, él era consejero. Cuando yo estuve, él era consejero junto con el jefe que yo estuve en ese momento, que era Leonardo Valdés, expresidente. Que también hemos tenido aquí. Sí, así es. También muy brillante, por cierto. A ver quién te aguanta. Ahí te le encargo, Belén.
Bueno, ¿qué sigue? Continuamos con la columna de Sergio Sarmiento, que hablaba de los cálculos de los asistentes a la marcha y dice, un cálculo más realista sería quizá de 200,000 o 250,000 personas solo en la capital, aunque hubo marchas en decenas de otras ciudades del país. Es cierto, sin embargo, que la mayor parte de los participantes fueron de clase media y no de clases populares, y la clase media es una minoría en nuestro país. Pienso que el número de los participantes no importa demasiado. Es insensato tratar de demostrar quién puede sacar a más gente a la calle. Estoy seguro de que con los recursos y la experiencia que tiene el presidente, podría organizar una marcha de mayor tamaño en el momento que quisiera. Nadie maneja mejor que él la política de manipulación de masas del viejo PRI. La batalla de los demócratas no debe fundamentarse en cuántas personas pueden salir a las calles, sino en la injusticia de desmantelar un sistema que, a pesar de todos sus defectos y sus elevados costos, nos ha dado las primeras alternancias pacíficas del poder en la historia. Bueno. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento en su columna de Reforma. Gracias. Está ligeramente descuadrado. Tienes un problema de... Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis. Con Pablo Álvarez y Casa. Doy la bienvenida a Pablo Álvarez y Casa. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Eduardo, buenos días. ¿De qué nos hablas en esta mañana? Mira, pues en Estados Unidos y en México está habiendo discusiones muy parecidas. Varios funcionarios de la Reserva Federal, entre ellos el vicepresidente, ayer hablaron, y van a hablar en el resto de la semana, y el vicepresidente decía que van a subir las tasas a menor intensidad, y esto, digamos, tiene que ver un poco con dos cosas. Uno, con que la inflación comenzó a ceder en Estados Unidos, con los datos de la semana pasada. Hoy sale la inflación al productor, veríamos si esto se confirma por el lado también del productor. Y está como ya anticipando que van a volver a subir las tasas, pero ya en 75 puntos bases, como ha sido las 4 últimas veces en Estados Unidos, sino solamente medio punto porcentual. Esto sería el 13-14 de diciembre, o sea, el 14 de diciembre, que es el día del anuncio. Y en México también está una discusión semejante. Galia Borja dice que no seguirían forzosamente el comportamiento de la Reserva Federal. Evidentemente también está anticipando que van a incrementar las tasas en su reunión en diciembre en una menor magnitud que lo han hecho en las veces anteriores. Aquí la discrepancia es qué va a pasar el próximo año. Algunos expertos creen que la Reserva Federal va a seguir subiendo las tasas, buscando el efecto en el mediano plazo. Si ahorita la tasa de interés de fondos federales está en 4%, estarían pensando que llegaría al 6%. En el caso de México, la interbancaria un día está al 10%. Aquí la pregunta es si se va a replicar ese 2% de incremento o va a ser un incremento menor. Yo creo que la respuesta va a estar en función de la inflación observada y qué tan rápido la inflación comience a disminuir. Me parece que ahí está la clave. Pero como que las posturas son muy semejantes. Y me llama mucho la atención esto, ¿no? O sea, tampoco pueden desvincularse las posturas de los dos bancos. Finalmente, las dos economías están muy relacionadas y aunque el Banco de México no lo quiera reconocer, buscan también evitar
una depreciación importante del tipo de cambio. Ya, teniendo el diferencial de las tasas. Sí, pues, claro. Ahora existe un diferencial importante en tasas de interés entre Estados Unidos y México, y eso hará atractiva la inversión en pesos mexicanos en el mercado mexicano, ¿no? Sí, y eso es también parte de la fortaleza del peso. El interbancario ha llegado a niveles de 19.34. Sí, fíjate. Un nivel que tú y yo hace un año habríamos dicho que nunca se daría, ¿no? Sí, y ahí está otra vez, ¿no? Bueno, eso ahora, esa es una pregunta pertinente. ¿Eso le hace necesariamente bien a la economía el que el peso esté tan fuerte o acaba siendo contraproducente, Pablo? Mira, desestimula las exportaciones, pero ayuda a reducir la inflación. Siempre hay estas decisiones en disyuntiva cuando se trata de cuestiones económicas, ¿no? Finalmente, lo que te diría es que el Banco de México va a tener que comenzar a reducir con menor velocidad las tasas, aunque esto implique una ligera depreciación. Pero lo que le importa al Banco de México es la inflación en el corto plazo. Pues por eso creo que va a ser un ejercicio de calibramiento complicado, ¿no? Bien. Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Gracias, Teodoro, y buen día al auditorio. Gracias. Adelanto quiénes van a estar con nosotros. Después de una pausa estará Luis Indigoyen, director de One Blockchain Lab. Con él vamos a hablar este asunto de la FTX. Si te quieres quedar, Pablo, me encantaría que pudieras escuchar a Luis, que es experto en estas cuestiones de las criptomonedas, porque lo que sucedió en Estados Unidos con la empresa FTX acaba rebanando la confianza o acaba dándole un llegue importante a la confianza de los consumidores y quienes ahorran o invierten en criptomonedas. Claro, no es mortal, pero ahorita no necesitaba otro fregadazo tan importante, porque acaban siendo todas las criptomonedas manchadas. Este asunto nos va a explicar de qué diablos se trata. Después tendremos a Juan Carlos Balda desde Buenos Aires, Argentina, quien saludo, por supuesto, siempre estar con nosotros. Así es que hacemos una pausa, no sin antes el saludo que con motivo del 4º aniversario de este programa, nos extendió Ernesto Farrell Santoscoy. Vamos contigo, Ernesto, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues quiero felicitar a todo el equipo que hace posible Entorno, en particular a Eduardo Torreblanca, a Miriam, a Juan, a todo el mundo, a todo el equipo, por estos 4 años. Pues una felicitación muy merecida por esta labor tan profesional y tan excelsa que hacen para la radio mexicana. Felicidades. Ernesto Farrell. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Okay. Continuamos con Francisco Garfias, en su columna Arsenal, que escribe en Excelsior, striptease de la 4T, dice: al presidente López Obrador no le gustó que le arrebataran el monopolio de la calle. Está enojado. Eso lo llevó a redoblar su apuesta por la polarización de los mexicanos. Sus descalificaciones a la megamarcha en defensa del IFNE son infames. Nada tiene que ver con la genuina preocupación de que el gobierno se apodere de los órganos electorales para asegurar la permanencia de la 4T. Dijo en la mañanera, se abre comillas: los que se manifestaron ayer lo hicieron a favor de la corrupción, lo hicieron a favor del racismo, a favor del clasismo, de la discriminación. Ese es el fondo. El INE fue una excusa. Para justificar su apuesta por la polarización y desacreditar la marcha, utilizó las figuras de Roberto Madrazo, Elbester Gordillo, Vicente Fox, José Woldenberg, José Narro Robles, Margarita Zavala, Marco Adame, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes. Todos asistieron a la marcha, a todos los metió en el mismo saco. Se cuidó de no mencionar a Luis Donaldo Colosio, que también caminó por Reforma con Agustín Basabe, hijo. AMLO se sirvió de fotos e imágenes para desacreditar la manifestación y reiterar que fue una marcha
a favor del clasismo y del racismo. Comentó también el video que un joven subió a Facebook con un mensaje en el que propone que en la nueva ley electoral se pida que solo puedan votar los que terminaron la preparatoria. Y ¡pum! Así se acaba Morena. El remate del mensaje presidencial sobre la manifestación fue una joya. La marcha de ayer fue como un striptease político, público del conservadurismo. Hasta aquí parte de lo que escribe Francisco Garfias en su columna en Excelsior. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llags. Saludo a Luis Indigoyen, gracias, quien es director de One Blockchain Lab. Gracias y experto en cuestiones de las criptomonedas. ¿Cómo estás, Luis? Bien, Sacudido, bien, ¿no? Sacudido, qué friegas. Es que, bueno, a ver, vamos a explicarlo, ¿no? Aquí, si tengo un experto, que el experto hable. Es decir, la mística siempre, la disciplina de este programa. A ver, platícanos, ¿qué diablos pasó con la empresa FTX? Claro, es un tema complicado. Algunos lo comparan, no llega a tener ese nivel, pero es algo similar a una corrida financiera que hemos visto, ¿no? en otras situaciones, en el 2008, luego también, y mezclado con un corralito como el que se hizo famoso en Argentina en el 2001 y que luego pasó en varios países. Pero en el mundo cripto, ¿qué quiere decir esto? En el ecosistema de criptomonedas hay un jugador o unos jugadores importantes que son las casas de cambio cripto, que hacen más que cambiar simplemente una moneda por otra moneda o dinero, dólares, pesos mexicanos por cripto. Dan un poco más de servicios, permiten ahorrar con ellos y te dan una tasa de interés y ofrecen otro tipo de productos. Una de estas dos más grandes era FTX, que son una entidad que era la que operaba en Estados Unidos, FTX US, y FTX, que era la que operaba en el resto del mundo. ¿Por qué hay una diferente en Estados Unidos? Porque hay una regulación más compleja para Estados Unidos que implica obtener una autorización estado por estado. Lo que pasó con esta, que era una de las dos, bueno, de las más grandes, estaba en el top 3, fue que un reporte de una entidad, digamos, como un Reuters o un Bloomberg, pero el mundo cripto, que es CoinDesk, dijo, oye, ojo que una entidad relacionada a esta casa de cambios, que es Alameda Research, que es su brazo, no es su brazo, pero es una entidad muy ligada, que es del mismo dueño, tenía mucha inversión respaldada en tokens o en dinero, por alguna manera decirlo así, dinero cripto emitido por la misma casa de cambio FTX. Entonces, es como que yo me preste dinero y de garantía de Indigoyen Coins, ¿no? Y lo deje ahí y yo con eso digo, oye, casa de inversión, dame $1,000 millones, te doy unos Indigoyen Coins que valen $1,000 millones y ese dinero ya lo uso yo para otros fines. Entonces esto, al salir este reporte a la luz, se genera todo un ruido, ¿no? Porque dices, oye, está respaldándose, ella misma da de garantía dinero que él mismo emite, no me suena lógico. Entonces me parece que al día o pocos días después, no sé si 1 o 2 días, el director general de otra casa de cambios muy grande que se llama Binance, que es uno de los gigantes a nivel global del mundo cripto y que es mucho más que una casa de cambios, es como si nos imagináramos un banco muy grande, cualquiera que pensemos del mundo, igual, de ese tamaño. Y él dice, el director general, oye, acabo de ver, pone un tweet, ¿no? Acabo de ver que salió este reporte, yo tengo de esos tokens también porque ellos incubaron cuando era chiquito. FTX tiene menos de 3 años de formado, 3 años y algo como casa de cambio, y Binance lo incubó, tiene un brazo, un Binance Labs, que es donde ayuda a empresas nuevas, y tenía guardado uno de estos tokens y dice, no, pues comunico abiertamente para que no sea un inside trading o una operación interna, que voy a irme deshaciendo de estos tokens. Eso genera un montón de ruido, ¿no? Porque es como que uno de los líderes de la industria cripto diga, oye, este token no lo veo bien. Comenzó la gente a entrar más en detalle en lo que estaba pasando y comenzó una corrida financiera donde la gente comenzó a vender este token, pierde valor, ¿no? Es como que alguien diga, oye, la isla de Banania está comenzando a tener problemas, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que no va a tener más dinero de Banania, todos comenzamos a vender nuestros Banania pesos y comienza a perder paridad, ¿no? Claro. Y eso fue lo que pasó. Llegó a tener retiros por 6 billones el primer día
Claro, en el mundo cripto esto ocurre muy rápido, ¿no? Como operas 24/7 y las cosas se transmiten por redes sociales y la gente está muy pendiente, pues en un día tuvo $6,000 millones de retiro, cierran bueno, comienzan a restringir algún tipo de retiros, al día siguiente estos 6,000 millones suben un par de billones de dólares más, cierran los retiros, en el medio de esta tormenta ya estaba, obviamente como en todo sistema financiero, comienza a haber contagios y sale adelante el director de Binance, que es conocido como CZ, y dice, pone otro tweet, oye, me ha buscado el director general de FTX y tengo una carta de intención para comprar FTX, sujeto a hacer una revisión de sus libros. Al día siguiente, menos 24 horas después casi, dice, no, ya no vamos a hacerlo porque hay cosas que no nos dejan tranquilos de lo que hemos visto y también que la entidad regulatoria de Estados Unidos ha dicho que también va a revisar qué está pasando en FTX. Entonces nos echamos para atrás. En ese momento, digamos que el sangrado, si estaba continuando, no lo habían cosido, pero habían puesto un parche o un trapito, un torniquete, sacaron el torniquete y comenzó a salir, digamos, no el pánico, pero comenzó el miedo, en verdad, en todo el mercado, actores retails como yo, como una persona que tenga $1,000, $2,000, $10,000, $50,000, y también instituciones, y comenzó a caer más el valor de este token FTT, y ya el fin de semana anunció, bueno, deja de ser el CEO, el director general, está el que era actualmente, que fue el fundador, ponen a otro, y el fin de semana anuncian que van a acogerse al capítulo 11, que es la ley de quiebras en Estados Unidos, FTX y, bueno, y las entidades relacionadas, ¿no? Y se descubre después, haciendo el doble clic de qué había detrás, son 130 empresas alrededor, 139 creo. Entonces esto es lo que ha pasado, ¿no? Una empresa que se prestó a sí misma a otra empresa relacionada con un token que ella misma emitía, salió a la luz, un director de otra entidad muy grande que dice voy a deshacerme de este token porque creo que puede estar en problemas, corrida financiera, entra al capítulo 11 y vamos a seguir viendo cómo tambalean. Es igual, no tiene la misma gravedad, pero lo que está pasando es parecido a lo que pasó en 2008, ¿no? Que un banco muy grande cae y luego... Y caen las otras fichas. Exacto. Oye, Entonces, ¿esto le afecta al mercado de las monedas virtuales? Sí, sí le afecta definitivamente porque genera un temor y pone en la conversación nuevamente el tema de centralizado y descentralizado. Entonces hay dos, digamos, viéndolo desde el punto de vista de dos jugadores, del inversionista retail, ¿no? La persona o empresa mediana que dice voy a poner parte de mis fondos en cripto, dice, oye, ¿qué seguridad hay? Porque pues pueden hacerme un truco o pueden comportarse de manera muy riesgosa y yo perder mi dinero. Y por otro lado, desde el punto de vista de gobierno, dice, oye, dado que esto está afectando y va a afectar decenas de miles de inversionistas o cientos de miles, tales millones, ¿no? Que tenían dinero en FTX, dice, tengo que poner una regulación mayor. Entonces, esto le permite a las autoridades regulatorias a nivel global ponerle más dientes a la regulación sobre entidades cripto. Y por otro lado pone algo que creo que hablamos en la llamada anterior o hace dos llamadas cuando comenzó este llamado cripto invierno, una caída fuerte que es not your keys, not your Bitcoin, ¿no? Que significa si tú no tienes en una billetera fuera de la entidad central tus monedas, pues se le estás dando a alguien más y como tal es un riesgo, ¿no? Es como que yo le dé $10,000 a un amigo que pues yo sé que es muy fiestero, es un riesgo altísimo. De repente se lo doy a un amigo que es auditor y que es muy ordenado, es un riesgo menor, pero no sabes nunca si tu amigo lo ordenado se puede volver fiestero de un momento a otro, ¿no? Entonces, o puede tener una emergencia y diga, pues, voy a tomar este dinero de Luis. Luis, ¿hasta cuándo esperan que el efecto aminore y se tranquilice el mercado de las criptomonedas después de esto? Yo creo que estamos... No quisiera el ejemplo de una montaña rusa, pero estamos como cuando sales a correr y te tocan bajadas y subidas, ¿no? Sí. En la Ciudad de México, estamos todavía en la parte de bajadas y subidas, ¿no? No estamos en la parte planita, o sea, todavía... Todavía habrá, sí, sigues al aire. Vaya, sí, todavía va a haber, efectivamente, no sabemos cuántas fichitas denominó chicas o grandes, puedan todavía caer y eso puede generar más temor. Entonces... no, la gente está muy a la expectativa. Ayer, por ejemplo, una casa de cambios argentina, de un tamaño no tan grande, pequeña, pero ya también se amparó, ¿no? Muchos ven, ¿no? Como se dice la frase, ven coche y quieren aventón. O
O sea, ven esto y dicen, debido a este tema con FTX, pues también estamos esperando que se clarifique porque teníamos también tokens de ellos o nuestro dinero estaba con ellos, así que vamos a suspender retiros. Y así como eso, yo creo que va a haber pequeñas entidades y tal vez alguna mediana o incluso grande que pueda caer. Luego de eso, yo creo que dependiendo de cuánto contagio, o sea, qué tanta conexión haya de FTX US o FTX global, más probablemente FTX global con otras entidades, va a recuperarse la confianza, pero esto va a ser un golpe fuerte. Como decías al inicio, estuvo perfecto tu introducción. Era un momento poco adecuado, ¿no? Es como un amigo que se demora en pagarte y te está pagando un poquito, no lo que quedó, pero te está pagando y en eso te dice, no, choqué el coche, no puedo pagarte medio año. Algo así ha pasado. Entonces esto va a demorar y no quise decir una prueba porque es un momento difícil, hay gente mucha gente que ha perdido dinero. Yo creo que en México no había tantos usuarios, incluso no sé si desde México podría servir cuenta en FTX Global, probablemente sí, pero entonces de FTX directamente no hay tanta gente en Latinoamérica afectada, pero esas piezas que vayan cayendo, como esta Casa de Cambios Argentina, va a haber gente que pierda dinero y probablemente va a tomar, ya estamos en un momento complicado, mucha gente habla de una ventana de un año y medio a que esto medio pueda retomar o volverse a tener la confianza, pero más bien yo creo que esto va a ser un parteaguas en Estados Unidos para la regulación y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Si ellos ponen una regulación muy fuerte, pues los demás países vamos a usar eso de base o de referencia. Entonces, puede ser un golpe para la descentralización del mundo cripto y más bien ponerle un sello que lo lleve a estar más cerca a un sistema financiero tradicional donde, si bien es cierto, se trabaje con monedas, pero que estén altamente reguladas las casas de cambios cripto. Luis, te agradezco mucho que estés con nosotros, eres muy amable. Un gusto. Espero que pronto nos volvamos a ver, te agradezco mucho que nos ayudes a comprender lo que sucedió con esta empresa de criptomonedas. Muchas gracias, un abrazo. A la orden. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias, importante lo que nos ha comentado Luis Indigoyen, quien está en México, por cierto. A ver, antes que te vayas, ¿dónde pueden comunicarse contigo? Nos buscan, estamos como One Blockchain Lab en Instagram, en Twitter. One Blockchain Lab. Sí. ¿Estás en México, Sí, yo soy peruano, pero tengo ya 16 años en México. Ya. ¿Te casaste con mexicana? No, es peruana y tengo una hija, sí tengo una hija mexicana bueno. Pequeña, nacida aquí. Bueno, saludos a la familia, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún apunte sobre que escuchaste, Pablo, antes de ir a una pausa? Bueno, pues hay un efecto importante porque hay gente que pierde dinero y hay un efecto riqueza negativo, pero como dice Luis, tal vez el efecto no es tan grave en México como en Estados Unidos o en otros países donde sí hay gente que ha invertido fuertes cantidades y algunos ahorros importantes en criptomonedas. Y creo que sí va a tardar bastante en recuperarse la confianza porque los niveles de caída son muy fuertes. Me recuerda la crisis de los .com a finales de los 90, principios del siglo XX. 2000, sí. Y es un fenómeno muy parecido. Evidentemente, pues un mercado mucho más complejo y mucho más riesgoso. Entonces, también es claro que los que estaban ahí también sabían que era inversión de riesgo, ¿no? Bueno, tendrá que regularse y como bien lo dice Luis, en la medida que una regulación sea razonable, os ayudará a la maduración del mercado. Si es exagerada, pues nos va a fregar el mercado. Así es que ojalá, finalmente no puede negar, el mercado existe y yo creo que hay que hacer una regulación prudente, ¿no? De la autoridad y eso calmará los ánimos de los inversionistas. Hacemos una pausa y vamos con Juan Carlos Balda desde Buenos Aires, Argentina. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna de Raimundo Riva Palacio, que titula su columna estrictamente personal que publica El Financiero, Lecciones de la Marcha. Escribe, el día después de las marchas fue también el parteaguas del sexenio. Si no lo iba a hacer, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encargó de que así fuera.
Su reacción a la marcha ayer comprobó que carece de argumentos y que la única estrategia que tiene para no perder el poder es profundizar la división nacional a partir de su única oferta, que haya continuidad sin cambio en 2024. Estaba telegrafiada su descalificación de las marchas, así como el uso de epítetos que ya suenan a lugares comunes. Pero como dicen el presidente y sus voceros, las manifestaciones iban más allá de la defensa del Instituto Nacional Electoral. En efecto, galvanizaron el descontento con el presidente, a quien le ven hambre reeleccionista en la destrucción del INE y seguir la demolición del país. Es mentira que López Obrador busque una mejor democracia. Quiere, a partir de los resultados de sus ocurrencias, que ya se pueden medir, la pauperización nacional, que todos sean ignorantes, sin educación y sin dinero para que sean susceptibles a manipulación, que estén sometidos a vigilancia permanente del SAT y amenazados con procesos penales si se atreven a defenderse de las arbitrariedades. El llamado proyecto de la 4T no es muy diferente a la revolución cultural de Mao, que trató de transformar la cultura de la sociedad mediante el adoctrinamiento, la represión y la eliminación de sus opositores políticos para reconstruir su imagen luego de que sus políticas provocaron una hambruna que causó la muerte de 30 millones de personas. Hasta aquí parte. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía, amortización financiera. Se contabiliza la cuantía total solicitada. La amortización financiera es una cuota a pagar por un préstamo y se incluyen los intereses. En torno al dinero, llega el momento de aprovechar el conocimiento y los consejos de uno de los asesores de empresas pequeñas y medianas en Sudamérica. Desde la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina, es el momento de Grandes Pymes con Juan Carlos Balda. A ver, ¿cómo vamos? Che, adelante, por favor. Sí, Eduardo. Hoy vamos a compartir con las amigas y amigos de En torno al dinero algunas claves para emprender y escalar con éxito en los negocios. Básicamente, toda decisión de emprendimiento, no importa el tipo de sector económico, trae consigo un determinado nivel de riesgo, pues a veces, por más planificación que se haga, las cosas pueden terminar mal. ¿Qué actitud entonces debe tener un emprendedor para no darse por vencido aún en las peores circunstancias? ¿Qué cualidades debe fortalecer en su carácter para alcanzar el éxito, pero a su vez levantarse cuando su pie resbala? Vamos a ver algunas claves para salir victoriosos. Primero, debemos entender que el camino tendrá trampas y espinas, y no será llano. El éxito suele llegar luego de muchas caídas y como cuando se aprende a caminar. Es inusual llegar a un negocio súper exitoso a la primera. Los emprendimientos tienen algo en particular. Una de esas nimiedades es que se necesita experiencia para ser emprendedor. Esta experiencia se da en la forma de intentos y fracasos. Dicen muchas veces los gurúes, hay que fracasar para aprender a ser exitoso. Por ello el emprendedor debe ser resiliente, es decir, debe tener la capacidad de sobreponerse a situaciones difíciles que sin duda van a llegar. También tiene que tener en claro cuál es el problema o necesidad que quiere resolver. Debe definir la situación que quiere satisfacer o la necesidad que quiere satisfacer del mercado con su producto o servicio. Usted como emprendedor debe enamorarse de esa necesidad, de ese problema, porque resolverlo mejor que nadie es lo que lo va a hacer exitoso, pero no tiene que enamorarse de la solución que proponga. Por ello, si una posible solución no rinde los resultados esperados, tiene que buscar otra manera inmediatamente. Apegarse a la solución va a llevar a seguir persistiendo en ella, aún incluso si fracasa. Mientras que si usted se enfoca en el problema, permite seguir adelante con nuevas ideas a pesar de sus múltiples fracasos. Además, tiene que ensayar un modelo de negocios, aunque sea sencillo.
Usted debe salir a la calle lo antes posible, tiene que hablar con los potenciales clientes, diseñar un prototipo rápido. Mientras más opiniones reciba, mucho mejor, pues así conocerá si su proyecto tiene potencial mucho antes de desembolsar grandes sumas de dinero e incluso involucrar demasiado a sus emociones. Pero presentar su idea ante el público lo más pronto posible no significa que el emprendimiento tenga que ser algo sin rumbo, desorganizado y apurado. La planificación también es importante. Debe usted hacer un plan de negocio para definir qué pasos debe seguir para desarrollar su idea. Tenga en claro qué recursos va a necesitar. Hoy existen diferentes modelos de negocios que pueden ayudarle. Busque alguno que se adecue a su emprendimiento. Quizás uno de los más conocidos últimamente y de mayor aplicación es el modelo Canvas, que es un instrumento para planear nuevas ideas y salir a probarlas rápidamente. Incluye algunos elementos como el análisis de los clientes, la generación de una propuesta de valor, la definición de los canales a través de los cuales va a dar a conocer su negocio. Y además, determina la relación con los clientes, la fuente de ingresos, las actividades y los recursos claves, así como las alianzas y las estructuras de costo. Además, aprende a escuchar. Si un inversionista o un experto le dice que no a su idea o criticó alguna de sus propuestas, no lo vea como un enemigo, deje de lado la sensibilidad. Entienda las críticas para ver cómo pueden mejorar o enmendar algún elemento del negocio. Y por supuesto, aprenda a trabajar en equipo. Es fundamental, nadie es autosuficiente. En algún nivel se necesita el apoyo de los demás. Solo no va a poder lograr alcanzar todo lo que obtendría si decide trabajar en equipo. Por supuesto, siguiendo estos pasos, no es que va a tener garantía de éxito, porque eso no existe. Pero créame que las posibilidades de que su emprendimiento crezca de manera exitosa y fundamentalmente sana van a ser mucho mayores. Muchísimas gracias. Al contrario, Che, ¿y dónde se pueden comunicar contigo? Me pueden ubicar a través de las redes como Grandes Pymes o en mi correo personal jcbalda@grandespymes.com.ar. Muchas gracias. Te mantienes con nosotros. Vamos rápidamente con la felicitación que nos hace Adriana Torres, la maestra Adriana Torres, que tomó un año sabático para después continuar con su colaboración con nosotros. Adriana, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Soy Adriana Torres Nava, felicitando a don Eduardo Torreblanca y a todo su equipo en Entorno al Dinero por su 4º aniversario de transmisión ininterrumpida, ofreciendo conocimientos, experiencias y mucha información todas las mañanas. Además, súper agradecida por invitarme a acompañarlos, compartiendo un poquito de mi experiencia también con todos ustedes. Les envío mi cariño, mi agradecimiento y una súper felicitación. Que tengas muchos años más de transmisión, haciendo un poquito mejor nuestras vidas. Eduardo, felicidades. Muchas gracias, gracias. Saludos, Belén. Gracias, Adriana. Saludos, María Enriqueta. Muchísimas gracias. Francisco Manríquez, Jorge Vázquez, Pepe Alegría, muchas gracias. Manuel Isea y Vale NT, que no le habíamos saludado. Muñoz MBL nos da un muy bonito mensaje. Muchas gracias por tus palabras. Mario Sosa también. Y a Sergio Sánchez, a todos ustedes desde el Facebook, y a Egmont Martínez, Ivonne Calleja, sí, de YouTube. Muchísimas gracias por seguirnos, por escribirnos, por escucharnos. Y pues ya, eso es todo. Por cierto, por la especialista, la implantóloga Guadalupe Rivas Fonseca nos hizo llegar una felicitación muy sentida. ¿Me acuerdas, Juan, de que mañana le demos lectura a esa felicitación que me llegó por WhatsApp y que es muy linda? Gracias. Bueno, pues ya nos vamos, Belén, te toca. Me toca, pues muchísimas gracias por seguirnos estos 4 años, por seguirnos el día de hoy, y nos vemos mañana en punto de las 6. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, Che. Hasta la semana que viene. Bye. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.